Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio donde están los salesianos que regentan esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Una labor difícil, una labor heroica, una labor patriótica de los salesianos de formar estos jóvenes que son presas fáciles de la delincuencia, gente sin oficio y sin beneficio. Entonces terminan, como hemos dicho tantas veces, del tugurio al cementerio o del tugurio a la penitenciaría o a la cárcel. Y eso es frustrar su vida o perderla, que es peor. Entonces, formarlos como buenos ciudadanos es una tarea dura, difícil, costosa, y se necesita el apoyo de la sociedad. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy me satisfizo mucho leer una nota periodística sobre una inversión de $5 millones. Es decir, estamos hablando de 300 millones de pesos. Y es una inversión fuerte para una empresa criolla que es Cortés Hermanos. Esa es una empresa que hace muchos años que está en el país, una de las empresas cacaoteras o cacaotaleras del país, principalmente en el procesamiento del cacao y la exportación también. Entonces ellos tienen sus plantas aquí, que son plantas viejas, Cortés Hermano, una empresa ya bien madura en el país, y han hecho esa inversión mejorando tecnología para la preparación, el tueste del cacao. Entonces, mejorar tecnología de tueste en sus plantas de procesamiento, eso es una gran noticia. Entonces es una inversión importante porque $5 millones son bastante en una empresa criolla que trabaja o procesa, le da valor agregado al cacao, a un cultivo del agro, a un producto como es el cacao, que es una de los fundamentos de un buen mercadeo, es que usted le dé valor agregado a una materia prima que usted saca del campo, y usted la puede procesar y enviarla con un procesado ya de valor, que le dé un valor agregado, gana más dinero, indiscutiblemente.
Entonces, los mercados se han ampliado, por eso los precios del cacao están altos. No solo son las deficiencias de los grandes productores, que a veces se cae la producción, como hemos señalado aquí, también ha aumentado en Asia. Asia es un continente, como uno sabe, esos asiáticos no son muy bebedores de leche, como dicen, pero se han metido en la onda occidental del chocolate y consumen ahora mismo, los asiáticos están consumiendo mucho chocolate y todo el mundo sabe que en Asia es que está la gente, ahí es que hay mucha gente, porque nada más India y China tienen 2.800, 2.900 millones de almas. Imagínense ustedes, casi 3.000 millones de personas. Entre esos dos, aparte de que Pakistán, Bangladesh, Indonesia, Tailandia, Malasia, eso es Europa, Australia por allá, Japón, Corea del Sur y la Corea del Norte, que tal vez le llega algo por ahí, uno no sabe. Pero Vietnam, Filipinas, usted sabe la gente que hay por ahí. Eso es mucha gente y mucha demanda y además son economías que se están moviendo mucho. Por eso es importante que una empresa dominicana fortalezca su infraestructura productiva, incorpore tecnología avanzada y eso ayuda a que se sigan procesando. Ellos procesaban unas 5.000 toneladas. Ahora dicen que pueden procesar unas 10.000 toneladas por año. Entonces, si esas 10.000 toneladas se van procesadas, además de las que se venden localmente, entonces más divisa para el país, más beneficio, y ellos mismos ganan más dinero. Eso está muy bien. Saludamos a Cortés hermano. Y entonces esta gente también están en Puerto Rico, veo por ahí también, y exportan su cacao a Europa, Estados Unidos. Esos son dos mercados muy importantes. Así que esa empresa, bueno, el chocolate embajador es de ellos, sí. Ahora veo aquí que el chocolate embajador se vende muchísimo también. Valga la mención. Eso está muy bien, porque el cacao sigue siendo un producto muy importante para nosotros los dominicanos. Muchas veces la gente no le pone atención a muchas cositas de estas, se ven pequeños negocios, la gente lo que ve es los negocios grandes, energía, minería. Pues aquí están los promineros y yo sigo con mi discurso, porque yo lo que soy es agrónomo, yo no soy geólogo, ni sábelo todo, pero defiendo mi sector. Y hay que ver cómo la agricultura nuestra, cuando se desarrollan o se fortalecen cultivos como estos, que tienen tantos años, uno debe sentirse alegre porque también se demuestra que la tierra puede producir y puede dejar beneficios, no solo los beneficios económicos, sino beneficios ambientales. O sea, un cultivo que deja beneficio ambiental, porque se fomenta el bosque rural, la sombra y los árboles de cacao. Es un medio ambiente más fresco y preserva la humedad. Hojas caedizas caen, cubren el suelo, se mantiene la humedad. Es decir, y el ambiente es más fresco en ese ambiente rural, donde prospera el cacao y el café y esas sombras enormes. Entonces es un cultivo muy importante para nosotros. Por eso yo siempre estoy hablando de ese cultivo que es el cacao. Hoy el cacao amaneció a $4.398 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York, pero hemos dicho que eso anda fluctuando. No fluctuando con caídas muy bruscas, pero fluctúa. Sube y baja, mínimo, pequeñas subidas, pequeñas bajadas, otras veces sube bruscamente, pero terminó hoy con un precio de $4.223 la tonelada
en el mercado de Nueva York. Eso quiere decir que hubo una rebaja de 0.387%, cayó el precio del cacao hoy. Quedó en $4.223. Es decir, entre 150 y 170 dólares bajó la tonelada. Pero mañana lo puede recuperar. Lo importante es que los precios de futuro parece que se van a mantener durante el 2026 por encima de los $4.000 la tonelada. Y si llega a 5.000 está muy bien. Todo depende de cómo andan esos países como Ghana y Costa de Marfil. Muy bien. Pero hay que seguir con el agro, porque el agro, hay mucha gente aquí que piensa que la agricultura, eso es secundario. Los países no se van a desarrollar con agricultura. Tal vez es verdad. Pero el problema es que para lograr el desarrollo, usted tiene que alimentarse, usted tiene que comer y hay que asegurarse, valga la redundancia, la seguridad alimentaria. Porque ¿quién trabaja entonces? ¿Y cómo usted va a vivir sin seguridad alimentaria, sin alimentos? Bueno, se pueden importar. Singapur importa la gran mayoría de sus alimentos, es verdad. Pero la agricultura es una actividad fundamental y además cultural en la República Dominicana. Porque este es un país, primero por su ubicación geográfica, con un mercado tan grande enfrente como se llama el mercado norteamericano y el mercado europeo, que estamos hablando de más de 700 millones de buenos consumidores, gente de alto ingreso. Nosotros estamos, como se dice, en el ombligo. Somos en el Caribe, estamos en un punto entre, diríamos, lo mejor de dos mundos, el mundo europeo y el mundo americano. Entonces la seguridad alimentaria es básica para el país. Hoy yo accesaba al Banco Interamericano, al correo del Banco Interamericano de Desarrollo. El banco siempre ha estado muy interesado en el desarrollo agropecuario de América Latina y el Caribe. Hemos hablado del BID aquí muchas veces. En una oportunidad fue el banco que financió el PIDAGRO, aquel plan integrado de desarrollo agropecuario que tan buenos impulsos le dio a la tecnología agropecuaria aquí en el país. Y eso tuvo efecto, diríamos, efecto nacional. Impactó todas las áreas de la producción agropecuaria, incluyendo el área vitalísima, como es no solo la asistencia técnica, sino la extensión agropecuaria. Es decir, llevar la innovación, lo que se innova, las nuevas tecnologías, los nuevos productos químicos. Y llegaron unas hormonas que estimulan la floración en piña, pero bueno, pues llegaron y esas giberelinas y una serie de productos que se fueron integrando, y otros los controles de malezas, los controles de plagas y de enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces se avanzó, las escuelas fueron graduando técnicos y el país ha avanzado en su agropecuaria. Entonces el BID tiene unas informaciones muy importantes sobre las musáceas, plátano y banano. Señores, América Latina y el Caribe tiene 12 o más millones de gente que viven del plátano, que consumen plátano. Óigase bien, 400 millones de almas en el mundo es del plátano que viven, comiendo plátano, llámense africanos, latinoamericanos y asiáticos que comen plátano, porque no todos comen plátano. Pero el plátano es un cultivo muy importante, pero también lo es el banano. Es una fruta que tiene demanda internacional, pero tiene enemigos jurados en plagas que le afectan. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo
unido a OIRSA, que es el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, un organismo muy importante, con sede en Centroamérica. Entonces, OIRSA y el BID están trabajando en un programa de vigilancia de enfermedades vía digital en plátanos y en bananos. ¿Por qué? Porque hay una amenaza gravísima a esa seguridad alimentaria. Además, América Latina aporta el 26% de la producción de plátano y el 69% de las exportaciones de plátano. América Latina y el Caribe tienen esa participación. O sea, son cultivos importantes para la seguridad alimentaria de República Dominicana en este caso. Entonces, como estamos en un ambiente de discusión de minería, agua, minería, agricultura, y yo soy de los que me inscribo en la agricultura y he puesto los ejemplos. Ahí hay, yo voy a mostrar un dron, por ejemplo, una contribución de mi amigo Manegonte. Hay un dron fumigando plátanos o bananos, musáceas. Vamos a ver si Eric es tan amable y ha captado. Miren esas, las nuevas tecnologías. Ese es un dron aplicando insecticida, tal vez contra el cigatoca, debe ser probablemente, que está aplicando ese fungicida, ese insecticida. Bueno, en el caso de la cigatoca es un fungicida. Y está aplicándole, fíjense, ese dron. Claro, eso mismo hacía Grenada Company cuando fumigaba sus bananos, lo fumigaba con helicóptero. Y eso lo que hace, ese es un tricóptero o un cuatricóptero, ese dron. Pero miren qué plantaciones tan bonitas, bien cuidadas de banano, parece que banano, no sé si será banano o plátano, pero me luce que banano porque veo la planta con un porte bajo. Puede ser banano, pero voy a chequear a ver si Manegonte es plátano, dice que es plátano. Bueno, está como en crecimiento, en desarrollo. Y parece que es una plantación bien cerrada, debe tener más de 100 plantas por tarea, está entre bolillos ahí. Pero bien, esos son cultivos que hay que cuidarlos. Y la vigilancia es básica, porque hay un hongo que se llama el Fusarium R4T, y esos fusarios viven en el suelo. Es un hongo muy agresivo, pero que se queda décadas en el suelo, pero no hay fungicida contra él. Entonces es un enemigo jurado de las plantaciones de banano y de las plantaciones de plátano, que en este país, repito, son básicos productos para la seguridad alimentaria. Entonces hay que estar pendientes los productores y a estos programas de Vigimusa, como le llama el BID o IRSA, de, diríamos, atención rápida o respuesta rápida de informes digitales, de monitoreo, de cualquier situación que se presente con ese fusario, ese hongo. Aquí somos muy dados, cuando hay intereses económicos y políticos, de traer cualquier cosa escondida. Aquí hay políticos que salen al país, le regalan una plantita en tal sitio, por allí vienen y la meten en el saco y entran con ella al país. O la traen en su maleta y nadie le puede decir nada. Y han venido muchísimas plantas exóticas a este país. Ese fusario puede entrar. Así hemos visto cómo vienen importaciones de productos, muchos ricos lo traen para celebrar sus fiestas particulares en esos grandes resorts, como Romana, o en Punta Cana, o en Capcana, qué sé yo, cualquiera de esos resorts. Vienen, se tiran en su aeropuerto privado, traen una carne de res, unos cortes, unos tibón, y unos cortes de Angus, pero vienen con eso. Y resulta que la vaca loca se transmite por los huesos de los vacunos. Si no hay un régimen de control efectivo donde ese aeropuerto se tire, esa aeronave aterrice,
sea aeropuerto privado, aunque sea del presidente de la República, hay que revisarlo. Ahora se revisa aquí. Aquí hubo problema con un cantante español muy conocido que hubo que decomisarle unos productos que trajo porque yo soy fulano de tal. ¿Y qué importa? O sea, se necesita el rigor para evitarnos problemas, porque si aquí entra ese fusario, se va a acabar el plátano y el banano, y eso es una derrota para nosotros. Y, por ejemplo, yo recuerdo aquí hubo un político, no un político, era un político, pero era un funcionario público de alto nivel, siendo ministro de Agricultura. Y se atrevió, señores, vamos a decir, estimulado por un comerciante, se prestó a traer millones de plantitas de Cuba, de plátano. Plantitas que venían con su cepellón de tierra en cubitos para ser trasplantado aquí y traído de Cuba. Tremendo negocio para el comerciante y el político irresponsable que se atrevía a hacer una operación de más de 80 millones de pesos para traer esos productos, o esa planta, traerlas de Cuba. Y yo me quejé y dije, ¿y cómo es posible que en este país, si nosotros tenemos laboratorios in vitro, que podemos producir con el material vegetativo, lo reproducimos aquí a nivel de laboratorio y se pueden producir millones de plantas como hasta ahora se hace, Vitroplanta del Caribe? Ahí está Homero González. Homerito tiene su negocio excelente y da ese servicio. Ahora usted no puede arriesgar a poner a un país en peligro trayendo plántulas con cepellón de tierra donde puede venir ese fusario. Pero cualquiera viene, le pone un negocio a un delincuente de estos o a cualquiera de estos ineptos funcionarios y fácilmente viene de Colombia o de Ecuador y nos traen el fusario en R4T aquí. Acaba con todo. Y después, ¿quién sabe quién lo trajo? ¿Quién trajo cigatoca negra aquí? Nadie lo sabe. Vino de Fiji, de las islas de Fiji, vino la cigatoca negra. Así han venido el Wallon Bean de los cítricos, ha diezmado los cítricos. Este fusario diezma las frutas y las plántulas. Las frutas son dañadas total por el fusario R4T. Entonces, hay que instar siempre a las autoridades a que sean firmes, que se aplique el rigor contra en esas cuarentenas o en todas esas medidas fitosanitarias que se toman en puerto, aeropuerto, frontera y todo, sea de quien sea el aeropuerto. Si el aeropuerto de Punta Cana es privado, todavía con más exigencia, y el de Romana, y el de allí, o el de allá, o el de acullá, todo, y el Joaquín Balaguer, y el que van a autorizar allá en Cabrera, todo eso tiene que estar bajo el control del Ministerio de Agricultura. Para evitarnos esto, porque eso es gravísimo. Miles de tareas de tierra, pero no miles de tareas de tierra, miles de familias irían a la ruina. Y no solo las miles de familias a las ruinas, decenas de miles, cientos de miles de dominicanos no vamos a poder consumir plátano, ni bananos. Vamos a estar claros, fíjense cómo ha estado el cítrico de escaso, porque esa enfermedad diezma los cítricos. Y véanlo allí, ahí en Villa Altagracia, usted puede apreciar qué pasó con aquellas plantaciones de cítricos preciosas de Rica. Fueron vapuleadas por ese hongo, por ese Wallon Bean. Acabó con los cítricos prácticamente en el país. Esa gente tuvieron que hacer una reconversión productiva y sembrar coco para evitar la quiebra total. Vamos a una breve pausa y vamos a seguir. Pero voy a seguir con este tema, porque es un tema hoy de agronomía que tengo. Y vamos a una breve pausa y luego seguimos.
Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Vamos a seguir con el tema del agro, porque yo quiero que la gente haga conciencia. Porque voy a finalizar el comentario con Pedro Corto en San Juan de la Maguana. Entonces, hablábamos de las musáceas, de la importancia que tiene estos cultivos para la alimentación del pueblo dominicano y las exportaciones de banano y los pocos plátanos que podamos exportar también. Pero son cultivos básicos para la seguridad alimentaria, repito. Precisamente viendo unas gráficas hoy publicadas en el periódico Diario Libre por el excelente periodista, economista Miguel Collado Di Franco. Quiero mostrar, no sé si Eric tendrá unas imágenes que yo le puse ahí de esas gráficas publicadas por el licenciado o el doctor, no sé si es doctor en economía, Collado. Di Franco Collado, bien, no apareció ahí, pero resulta que en esas gráficas podemos apreciar la productividad agropecuaria en 4 productos básicos de la canasta alimentaria de los dominicanos. Él publica el pollo, el arroz, la leche y el plátano. De los 4 productos, hay 3 que son el pollo, el arroz y la leche, cuya productividad está por debajo de los promedios de América Latina. Solo el plátano, dice él, sobresale de su estudio. Constituye la excepción. Es una pena que no se vean las gráficas, porque en las 3, arroz, pollo y leche, se ve la gráfica roja, que es la de ellos, la República Dominicana, se ve por debajo de la curva azul, que es la de América Latina. El plátano, dice él, es la excepción. República Dominicana continúa mostrando rendimientos superiores al promedio regional. Sin embargo, tras alcanzar un máximo en 2020, su productividad cayó significativamente. Entre 2015 y 2024, el rendimiento local disminuyó 18.1%. Entonces, es un peligro. Un producto que logra alta productividad, como el plátano, y que caiga. ¿A qué se puede ver? Bueno, si hay situaciones de enfermedades, por ejemplo, ustedes vieron por qué se fumiga la cigatoca, para evitar los daños.
Pero si se descuidan esos programas, que fue lo que posiblemente afectó el plátano aquí, fueron esas faltas de políticas de control de cigatoca y de vigilancia con el fusario, que parece que todavía no está. Muy bien. Ahora, siempre en este programa yo he hablado de que República Dominicana tenemos que mejorar el índice de factores de productividad, porque decíamos aquí, lo hemos dicho muchísimas veces, tiene el índice más bajo de productividad, el índice de factores de productividad más bajo en América Latina. Y ahí me lo confirma. En 4 productos solo el plátano figuró, pero volvió a caer. Pero ¿por qué decíamos nosotros eso? Porque el gobierno o los gobiernos tienen un mal gasto público agropecuario. En vez de dirigir políticas de gasto agropecuario, un gasto sano, un gasto más universal, menos subsidios directos, pero estos son gobiernos, fíjense lo que hace el gobierno de una vez, ponle 1.500 pesos, de millones de pesos a los fertilizantes, ponle tanto aquí, por allí, baja una tasa. Es decir, actuamos por impulso y no son políticas serias. Háganle un camino, mejorar el camino, mejorar un canal de riego, mejorar una área de productiva, tal vez mejor con subsidio directo. Y se hace el subsidio indirecto, pero más abarcante, más universal, más gente se aprovecha de él. Pero tendemos a mejorar esos factores de productividad. Y el índice mejoraría, pero estamos con el peor índice de factores de productividad de América Latina, y lo he dicho aquí responsablemente. Y esta gráfica me lo confirma. Porque lo que decía aquí hace años, que lo he dicho, y los que siguen este programa saben que yo he hablado de esos temas, ahí están esas gráficas que publica, repito, hoy el economista Miguel Collado Di Franco. Ahí están. Ustedes pueden ver, ahí está el pollo por debajo del promedio de América Latina, en la primera, a la izquierda, la segunda más abajo, a la izquierda también, en la leche está la línea roja, es República Dominicana, está por debajo de la línea azul. También el arroz, tenemos productividad más baja que los promedios de América Latina. Ahí están, tenemos la curva, se ve muy pronunciada. Sin embargo, fíjense la última, que es la del plátano. Entonces se ve el plátano, la roja, que es República Dominicana, se ve por encima del azul. Es lo que destaca el economista Di Carlo. Está muy bien. Pero eso confirma lo que hemos dicho nosotros por años aquí. El índice de factores de productividad de América Latina y el Caribe, el más bajo, República Dominicana, por su mal gasto agropecuario, mal gasto público agropecuario. Porque, repito, van a subsidios directos y no a subsidios indirectos, que es lo ideal. Pero bien, vi que Constanza está muy mal. Los productores están pasando una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque en este país tenemos que actuar con cabeza. Aquí los productores están huérfanos de información digital, información a tiempo, monitoreo de mercados, etcétera. Por eso yo insisto tanto en los precios del cacao. Los productores de zanahoria y de vegetales frescos en Constanza, al grito, porque no encuentran mercados y destruyen los cultivos con sus propios tractores. ¿Por qué? Probablemente un sujeto de Romana o un sujeto de Piantini o de Naco, no le importa un bledo que en Constanza esté sembrada entera de zanahoria. Él trae 10 furgones de zanahoria. Por los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos no se lo pueden prohibir. Él lo trae de Dakota, de Wichita, de Indiana, de Mississippi, donde le dé la gana. Y él vende esos productos a los mercados, a los supermercados, le vende a los hoteles directamente y le vende una zanahoria limpia, bonita, uniforme,
con toda la higiene y la inocuidad que requiere un producto de esto, que tolera la trazabilidad por partes por millón de partículas nocivas. ¿Qué va a pasar con los productores de Constanza? Cuando viene la producción, se arruinan. No tienen precios. Porque cualquier importador en una computadora hace un pedido a los Estados Unidos sentado en su casa con aire acondicionado y le bajan 4, 5, 10 furgones de esos productos y los distribuye en la ciudad y no tiene que ver con Constanza. Ahora, el Ministerio de Agricultura o las autoridades tienen que tomar previsión y calendarizar esas importaciones. Ustedes no pueden, no es que se opongan a las importaciones, porque están acordadas, pero que vengan cuando los productores no tienen el producto que le va a resultar excedentario, porque ellos no van a poder competir con ese producto. Incluso ni en la higiene ni la limpieza. Se inunda el mercado y ellos sufren. Las consecuencias las paga el Banco Agrícola, el productor que quiebra, Entonces, eso no se debe. Las importaciones deben venir cuando se hace un monitoreo de lo que hay en Constanza sembrado. No, mire, no hay importaciones por este mes, ni el mes que viene, ni durante 2 meses. Las importaciones se van a autorizar después que ese mercado salga, esa producción, para poder proteger a los productores nacionales, pero si no van a un relajo en cualquier fecha, nadie va a sembrar aquí en este país y va a ser funesto. Tiene que calendarizarse aquello. También planificar las siembras. Hemos dicho, los productores de cebolla saben que tienen que sembrar en forma escalonada. Cada cierto tiempo, bueno, un mes de diferencia una zona con otra, porque Vallejuelo no puede sembrar al mismo tiempo que siembra Ocoa o que siembra Baní, Peravia. ¿Por qué? Porque van a coincidir los tres y van a llenar el mercado. Mañana, entonces, el gobierno ha vuelto loco para comprar el excedente. Eso no debe ser, entonces hay que planificar. Mire, Ocoa se va en este mes, Vallejuelo va el mes siguiente, Baní va el mes siguiente. No salen todas juntas, sale una producción, le da tiempo a la otra y así sucesivamente, pero hay que planificar y hacer cumplir la planificación. Pero si no hacemos eso, van a tener muchos problemas los productores. Muy bien. Viendo una imagen de Pedro Corto, que yo quiero que también me la ponga Eddie ahí. Eso es San Juan de la Maguana. Y le agradezco a Manegote que siempre nos envía esa información. Miren eso. Usted ve en una máquina, un tractor, fumigando. Parece que son ajíes. Son ajíes. Me luce que son ajíes. Usted ve ese tractor fumigando y fíjense ese aguilón, todas ¿cómo se llaman? Los camellones o las hileras que cubren. Miren esa pulverización de esas boquillas tan efectivas, y eso cubre un área importante. Esos tractores están diseñados con unas ruedas que son muy finas para que no maltraten el cultivo entre las hileras. Bueno, eso muy bien. Vamos a ver la otra imagen que hay ahí, Eric. Miren eso. Esos son los ajíes que ustedes vieron fumigando. Miren qué belleza. ¿Saben dónde está? Ustedes ven esas lomas allá atrás. Esas son las lomas de San Juan de la Maguana. Eso es en Pedro Corto. Quiere decir que San Juan de la Maguana, si produjera así, ¿no sería más efectivo que irle a dañar sus lomas y sus acuíferos con una minería irresponsable que lo que deja son verdaderas llagas? Ese cultivo atenta contra la estabilidad ecológica de San Juan de la Maguana. Esos son ajíes. ¿Cómo es posible que aquí haya gente que se fanatice con la minería y satanicen a los que nos oponemos a esa minería, que siempre es dañina? No voy a decir que sea irresponsable, dañina.
Entonces yo prefiero que los productores de Pedro Corto vivan bajo la producción de cultivos como eso, intensivos o bien tecnificados. Fíjense, primero las fumigaciones responsables, bien aplicadas, bajas, probablemente en las mañanas, que no hay brisa para evitar que el soplo del aire lleve las partículas del insecticida o el fungicida que se esté usando ahí. No hay herbicida porque veo que tienen también las mantas plásticas que están sobre los camellones para evitar la maleza y preservar la humedad. Excelente. Esos son unos camellones de verdad y ese es un cultivo que está muy, muy bonito. Veo un poco amarillo al fondo, no sé si será por acciones ópticas, pero la parte de enfrente tiene un verdor bien, bien uniforme. Eso es una plantación muy bonita y es en Pedro Corto. Ahora, Pedro Corto ya está bien. Ese Pedro Corto, en el año 1974-73, era una comunidad olvidada. Y eso sembraban ahí cuando venía el periodo de lluvia. En Pedro Corto, Pajonal, esa parte bien atrás ya de San Juan de la Maguana. Pedro Corto, se le llamó así, pero no sé, ellos celebran mucho la prosperidad de los hogandos que vivieron ahí en Pedro Corto, aquella familia de próceres que lucharon por la independencia y la restauración y contra Báez en esas luchas, contra esos 6 años de Báez, ese un bandolero, Buenaventura Báez. Ese Pedro Corto que yo lo vi pobre, pero después comencé a verlo rico cuando me establecí en San Juan de la Maguana como funcionario del sector agropecuario. Y un presidente de verdad de este país, que así es que habla Manuel Fermín aquí, para que se sepa que yo no tengo, como dicen, pelo, ni nada que guardar, ni resguardar. Aquí hay que decir la cosa con claridad. Un presidente de lo de aquí, de este país, presidente con el índice siempre en atención, y un presidente de verdad que se llamó Joaquín Balaguer. Duélale a quien le duela. Percibió que Pedro Corto era pobre y que San Juan necesitaba desarrollarse. ¿Qué hizo Balaguer? Lo anunció en las matas de Farfán en 1966. Voy a hacer esto en San Juan de la Maguana. No dijo voy a explotar una mina de oro, pero voy a explotar, eso sí, un filón de oro, valga la metáfora, que es la agricultura de San Juan. Y Joaquín Balaguer le hizo el canal José Joaquín Puello. Ahora, la gente de Pedro Corto no se le pudo aplicar la ley de cuota parte para asentar los parceleros porque el canal era temporero. Pero Balaguer comprendió que esa temporalidad tenía que cesar con la construcción de la presa de Sabaneta y se construyó la presa de Sabaneta, porque era temporero, porque solo se usaba el agua de lluvia. Cuando venía el estío, bajaba el nivel del río y no se podía derivar el agua al canal. No se podía aplicar la ley de cuota parte. Cuando se terminó la represa, que alimentaba el canal continuamente, se hizo la reforma agraria en Pedro Corto. ¿Y qué quiero destacar? Miren los cultivos de Pedro Corto, pero había que hacerle el canal, el canal José Joaquín Puello y la presa de Sabaneta. Pero además, señores, un hijo de un parcelero de Pedro Corto que no podía llegar a una universidad de este país antes de ser ellos asentados. Ese señor, después que lo asentaron en una parcela en tiempo de Balaguer, uno de sus hijos vino a estudiar a la capital, se graduó de ingeniero y terminó siendo vicerrector administrativo o académico, no recuerdo, de la Universidad de Santo Domingo. Y me refiero a don Carlos Agramonte, un hombre, un profesional de verdad de este país. Carlos Agramonte es mi amigo Carlos.
vicerrector, gracias a qué, a ese asentamiento de Pedro Corto. ¿Se necesitó del oro? No, el oro es el agua. Eso es lo que nosotros queremos, agua para San Juan. Agua estable, bien racionalizada o bien racionada y una buena reconversión productiva para aprovechar los mercados. Buena información de mercado y buena transportación hacia los mercados. Eso es lo que necesitamos en República Dominicana. Vamos a la pausa. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, el presidente Abinader estuvo en Panamá en un foro sobre zonas francas, globales, muy bien, excelente. Y en su discurso habló de la zona franca dominicana. Pienso que fue un poco avaro, diría yo, con quienes fomentaron esas actividades comerciales tan importantes para el país. Que hay 850 empresas divididas en decenas de parques industriales o parques de zona franca. Y señalaba el presidente que el 60% de las exportaciones del país provienen de las zonas francas. Y qué bien. Pero digo, ¿por qué tan avaro? A veces los presidentes, el presidente no fue adanista, por suerte, no se echó él sus autoelogios. Pero yo creo que en esos foros hay que destacar esa gente visionaria, como ese presidente, Joaquín Balaguer incluso, pudo haber citado a Balaguer, decir, miren, allá en República Dominicana, desde el año 1972 tenemos zonas francas, Central Romana en su época, mejor dicho, el Gulf and Western Industry, instaló la primera zona franca del país, pero hombres como don Víctor Espaillá, por ejemplo, en Santiago, que Balaguer siempre usó ese caballero, mire, don Víctor, encárguese usted me dice. Y don José Jacín en San Pedro de Macorís, hombres de esa categoría, hay que mencionarlos. Entonces el país hoy tal vez lidera a muchos países del área del Caribe en zona franca. Pero los presidentes no pueden ser avaros, reconocer quiénes son los presidentes visionarios. Por eso es que tengo yo que hacer menciones como esa que hice de San Juan de la Maguana, para que no venga un adanista.
Yo vi ahí dos funcionarios de este gobierno. 6 años tenemos desarrollando políticas directas que van impactando el tránsito y el transporte. Oigan quiénes lo dicen. Un señor que fracasó como ministro de Obras Públicas, el señor de Línea Ascensión, y el otro es del Intran, el señor Morrison. 2 funcionarios mediocres del gobierno de don Luis Abinader. Pero para eso es que se hablan, a decir y hablar y a autoelogiarse y a echarse bombos, autoelogiarse. Sin embargo, ese tipo, yo recuerdo, señores, un dirigente de la izquierda de este país escribió un libro, que yo me reservo el nombre por asunto de delicadeza. Escribió un libro que se llamó 7 años de reformismo. Señores, y ese libro eso fue un bisturí, o una tijera, o un machete, como usted lo quiera describir, contra el gobierno de Balaguer, porque autorizaba esa apertura de zona franca en Golfo Oeste. Es decir, el editor de ese libro, el escritor, su ideología de izquierda lo llevó a pensar, o a mal pensar, porque eso es un mal pensamiento, de que eso era un mecanismo de control imperialista, que eso era el imperialismo norteamericano, ideándose una forma de colonizar prácticamente el país. Eso lo escribió y lo avalaban los partidos comunistas de este país. Sin embargo, miren hoy las zonas francas. El partido que sustenta al presidente Luis Abinader era el primero enemigo de la zona franca. Y se aliaban con los comunistas para criticarla. Eso es un mecanismo de control imperialista. Hoy las zonas francas, miren los resultados. Más de 200.000 empleos garantizan en el país. ¿Y cuántos son sus ingresos? Las exportaciones, los dólares que aportan. Pero esa visión de Estado de ese caballero que yo acabo de mencionar, ahí estaba presente, pero la calidad de hombre que buscaba, porque don Víctor es para allá, señores, hay que, en actos regios hay que quitarse el sombrero con hombres de esa categoría, o don José Racín, o los pelleranos también que abrieron su zona franca aquí por San Isidro, gente muy, diríamos también emprendedores. Pero esa gente hay que hacerle homenaje en este país, porque ahí perduran esos negocios, están ahí dándole beneficio al país. Pero actuamos en forma adanista, llegan estos presidentes, el PLD, y viene Luis Abinader, y llegan Hipólito Mejía, ellos son los que han hecho todo en este país. Así es que son. El turismo lo hicimos nosotros, ustedes verán, y la zona franca lo hicimos nosotros. Y todo el metro sí lo hizo el PLD, es verdad. Sin embargo, fíjense las avenidas hechas. No tienen que comprar un metro para sus ampliaciones, y elevados, y túneles, y metro. Ni un metro hay que comprar. Todo fue diseñado, preparado, con visión de Estado, de gente que ve más allá de la curva. Así que se tiene que gobernar. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta. Todos los miércoles el doctor Castillo publica esas reflexiones pedagógicas, meditaciones, no divagaciones, en el singular asueto. Los hechos hablan. Ese es el título de su blog La Pregunta. Gracias por su atención. Nos vemos mañana viernes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.